Este libro te acompaña a descubrir lo que las personas dicen sin palabras. Cada gesto, cada mirada y cada detalle del cuerpo revela emociones ocultas, intenciones y verdades que normalmente pasan desapercibidas. Dominar este lenguaje silencioso puede transformar tus relaciones, mejorar tu intuición y darte una claridad que pocas personas tienen. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios. Tu apoyo ayuda muchísimo a que sigamos creando más libros como este. Capítulo 1. El silencio que habla por nosotros. El lenguaje no verbal es el puente invisible que conecta a las personas más allá de las palabras. Antes de aprender a hablar, ya comunicábamos emociones con el rostro, la postura y el llanto. A lo largo de la vida seguimos usando ese mismo sistema primitivo, aunque no seamos conscientes de ello. Cada encuentro, cada conversación y cada interacción está llena de señales que revelan lo que realmente pensamos y sentimos, incluso cuando intentamos ocultarlo. Quien aprende a descifrar estas señales obtiene una ventaja incomparable, porque entiende a los demás de una forma más profunda, auténtica y clara. Imagínate por un momento que entras en una sala llena de gente. Algunos hablan, otros ríen, otros guardan silencio. Sin decir una sola palabra, ya sabes quién se siente incómodo, quién está relajado, quién intenta impresionar a los demás o quién preferiría estar en otro lugar. Esta lectura rápida no surge de la nada. Es un proceso automático de tu cerebro que analiza posturas, miradas, distancias y movimientos. Lo haces de forma natural, pero cuando aprendes a hacerlo de manera consciente, esa habilidad se convierte en una herramienta poderosa. El lenguaje corporal funciona como un mapa emocional. Una persona puede sonreír con cortesía, pero si sus hombros están tensos, su mirada se desvía y sus pies apuntan hacia la puerta, su cuerpo revela su deseo de marcharse. También puede ocurrir lo contrario. Alguien puede intentar parecer serio, pero la suavidad en sus ojos y la ligera inclinación de su cabeza muestran cercanía y confianza. El cuerpo no sabe mentir del todo, siempre traiciona alguna verdad. Comprender estas señales no significa convertirse en una especie de detector de mentiras humano ni manipular a otros. Se trata de acercarse a las personas con más empatía, más sensibilidad y más precisión. Interpretar el lenguaje no verbal te permite notar lo que otros pasan por alto, la emoción detrás de una frase, la tensión en un comentario, la verdadera intención detrás de una aparente indiferencia. Esta habilidad te ayuda a construir relaciones más sólidas, porque entiendes lo que la otra persona siente incluso cuando no lo expresa verbalmente. El problema es que vivimos rodeados de ruido. Mensajes, pantallas, notificaciones y conversaciones rápidas hacen que prestemos poca atención al cuerpo de quienes tenemos delante. Nos acostumbramos a escuchar palabras vacías sin fijarnos en lo que realmente importa. Pero cuando decides observar el lenguaje no verbal, todo cambia. Los detalles se vuelven evidentes, las conexiones más claras y las emociones más visibles. Hay un momento en el que cualquiera que empieza este camino experimenta una especie de despertar. De pronto, te das cuenta de que las personas revelan muchísimo más de lo que creen. Ves microexpresiones fugaces que muestran sentimientos reprimidos, detectas cambios en la respiración cuando alguien se siente nervioso y reconoces de inmediato cuando alguien está presente o simplemente finge estarlo. No se trata de juzgar ni de confrontar, sino de comprender y adaptarte de una forma más inteligente. Uno de los pilares de este aprendizaje es observar sin prisa. El cuerpo humano no se estudia mirando un gesto aislado, porque un gesto por sí solo puede engañar. Los brazos cruzados no siempre significan rechazo, a veces simplemente indican frío. La falta de contacto visual no siempre revela mentira, puede mostrar timidez o tensión. Por eso necesitas atención y calma para interpretar el conjunto, la coherencia general entre palabras y cuerpo. Cuando la postura, la voz y los ojos cuentan la misma historia, la señal es clara. Cuando no coinciden, ahí es donde empiezas a descubrir lo que está oculto. La mirada es uno de los elementos más reveladores del lenguaje no verbal. Los ojos cambian de brillo, de intensidad y de dirección según la emoción del momento. Un brillo repentino puede denotar alegría o interés. Un parpadeo acelerado suele indicar nerviosismo. Un contacto visual sostenido en exceso puede esconder inseguridad, no confianza. Cuando aprendes a notar estas variaciones, empiezas a comprender mejor las emociones que fluyen tras una conversación. El cuerpo también expresa territorio y seguridad. La forma en que alguien ocupa el espacio dice mucho de su estado interno.
Las personas seguras abren su postura, se mueven con soltura y mantienen una respiración más amplia. Quienes se sienten intimidados tienden a reducir su tamaño, contraer los hombros, cruzar brazos o piernas y hablar con un tono de voz más apretado. Estos detalles nunca son casuales, siempre nacen de una emoción real. A medida que avances en este libro, irás descubriendo cómo interpretar estos mensajes silenciosos y cómo usar ese conocimiento de manera ética y positiva. No para manipular, sino para mejorar tus relaciones, sentirte más conectado con los demás y desarrollar una presencia más consciente. Leer a las personas es entenderlas sin obligarlas a decir todo. Es ver más allá de las palabras y entrar en el territorio donde la autenticidad es inevitable. Comprender el lenguaje no verbal no solo te transforma a ti, transforma la forma en que los demás te perciben. Te vuelves más atento, más sensible y más difícil de engañar. Te conviertes en alguien que escucha con los ojos, con la intuición y con una observación profunda que pocas personas practican. Ese es el camino que comienza aquí, un viaje hacia la comunicación más pura, la que sucede antes de que se pronuncie una sola palabra. Únete como miembro del canal. Acceso anticipado a los videos, un video exclusivo cada semana y contenido especial solo para miembros. Da clic en unirse y forma parte de Literatura del Éxito. Capítulo 2. La mirada, la ventana emocional más sincera. La mirada revela más de lo que cualquier persona reconoce públicamente. Es el primer contacto, el indicio más directo de emoción y uno de los elementos más difíciles de controlar. Cuando observas los ojos de alguien, no estás viendo solo pupilas y párpados, estás percibiendo un flujo constante de información emocional que se escapa incluso cuando la persona intenta ocultarla. Por eso muchos expertos llaman a los ojos la ventana del alma. No porque tengan un poder místico, sino porque reflejan con precisión aquello que las palabras no alcanzan a cubrir. Cada vez que miras a alguien, su cerebro realiza un microajuste emocional que se refleja en la dirección, la duración y la intensidad del contacto visual. Un instante de más puede indicar interés o alerta. Un segundo de menos puede mostrar incomodidad, culpa o simple timidez. La mirada es tan sensible que cambia incluso antes de que surja una palabra. Si prestas atención, puedes detectar estas variaciones con una claridad sorprendente. Hay miradas que golpean sin avisar. Miradas que duran apenas una fracción de segundo, pero que revelan atracción, sorpresa o rechazo. Son microexpresiones oculares que aparecen y desaparecen tan rápido que pasan inadvertidas para quien no está entrenado. Sin embargo, cuando aprendes a observarlas, es como si el mundo emocional de los demás dejara de estar oculto. De repente, ves esa chispa de interés en una conversación que parecía neutra, o notas el brillo apagado de alguien que intenta ocultar su tristeza detrás de una sonrisa forzada. Más allá de las emociones, la mirada también muestra la intención. Una persona que mira demasiado tiempo a otra no siempre quiere demostrar seguridad. A veces persigue dominar la interacción, o está intentando sostener un rol que internamente no siente. En cambio, quien mantiene un contacto visual equilibrado transmite sinceridad y apertura. Esta naturalidad es, en la mayoría de los casos, la señal más potente de autenticidad. Otro aspecto clave es el ritmo con el que alguien parpadea. El parpadeo no es simplemente un mecanismo para humedecer los ojos. Cambia según la emoción del momento. Ante una situación incómoda o tensa, el parpadeo se acelera. Cuando hay calma, fluye con suavidad. Si alguien está mintiendo, su mente trabaja más rápido de lo normal para mantener una historia coherente, lo que a menudo provoca un parpadeo irregular. No es una señal definitiva, pero sí una pista útil cuando se observa junto a otras señales del cuerpo. También es revelador observar hacia dónde se mueve la mirada en cada circunstancia. Hay personas que, al recordar, buscan instintivamente cierta dirección. Otras, al inventar algo, dirigen los ojos hacia un punto distinto. No es una regla universal ni una fórmula mágica, pero sí un patrón frecuente. El movimiento ocular delata si la mente está revisando un recuerdo real, organizando una respuesta o escapando de una emoción que no quiere mostrar. Comprender este patrón ayuda a captar si la persona está cómoda, si se siente observada o si está tratando de proteger algo de ti. La distancia a la que alguien te mira también importa. Cuando hay conexión emocional, las pupilas suelen dilatarse. Es un reflejo biológico involuntario. No puede fingirse ni controlarse. La dilatación indica interés,
agrado o incluso admiración. Por el contrario, cuando algo produce rechazo o desconfianza, las pupilas tienden a contraerse. Es un gesto silencioso, pero cuando lo observas te permite saber cómo impacta lo que dices o haces en la otra persona. La mirada no solo se interpreta de cerca, también habla a través del recorrido que hace en el cuerpo o en el entorno. Cuando alguien se siente atraído por otra persona, suele mirar la zona de los ojos, baja brevemente hacia la boca y luego vuelve a subir. Es un movimiento casi instintivo, una señal de exploración emocional. Cuando alguien evalúa a otra persona con sospecha, sus ojos suelen moverse de forma más rápida y vigilante, escaneando los gestos, la postura y cualquier pequeño detalle que confirme su inquietud. Pero para leer la mirada de alguien, primero debes aprender a manejar la tuya. Tu forma de mirar puede modificar la conducta de los demás sin que te des cuenta. Una mirada demasiado fija puede intimidar. Una demasiado esquiva puede transmitir inseguridad. Una mirada cálida, en cambio, genera conexión inmediata. Tu mirada también revela tu estado interno. Si estás nervioso, tus ojos se mueven más. Si estás relajado, se estabilizan. Si sientes emoción intensa, brillan. Al dominar tu propio lenguaje ocular, no solo interpretas mejor a los demás, sino que proyectas una presencia más confiada y honesta. La mirada es la primera fase de la lectura no verbal porque es la más accesible y la más rápida de interpretar. Reacciona en milésimas de segundo y rara vez se oculta por completo. Los ojos siempre están diciendo algo, incluso cuando la boca guarda silencio. Por eso este capítulo abre una puerta fundamental, la capacidad de observar con calma, sin juzgar, sin prisas y sin suposiciones. Cuando entrenas la vista para notar estos matices, el mundo emocional de quienes te rodean se vuelve transparente. Comprenderás mejor sus verdaderas emociones, sabrás cuándo detenerte, cuándo acercarte y cuándo dar espacio. Y lo más valioso, empezarás a comunicarte de una forma más humana, más profunda y más sincera. Capítulo 3. La postura, el espejo silencioso del estado interno. La postura es una confesión constante. Incluso cuando alguien está en silencio, su forma de estar de pie o sentado revela cómo se siente, qué piensa y qué lugar ocupa emocionalmente en una situación. El cuerpo adopta posiciones que reflejan tensión, confianza, cansancio, entusiasmo o rechazo sin que la persona sea plenamente consciente de ello. Por eso la postura es uno de los elementos más honestos del lenguaje no verbal. Surge antes que la palabra y permanece incluso cuando se intenta controlar lo que se muestra hacia afuera. Cuando observas a alguien, lo primero que tu cerebro detecta no es su voz ni su expresión facial, sino la forma en la que ocupa el espacio. El modo en que una persona distribuye su peso, alinea los hombros o mueve el torso indica su nivel de comodidad en ese momento. Una postura abierta suele acompañar la calma, la seguridad o la disposición a interactuar. Una postura encogida refleja duda, desconexión o necesidad de protección. Esta información llega de inmediato a tus sentidos incluso antes de que puedas explicarla con palabras. Lo percibes de manera intuitiva, porque tu cuerpo reconoce señales que ha aprendido durante toda una vida. La postura no solo expresa emociones de manera espontánea, también construye la imagen que los demás perciben de ti. Una persona erguida transmite presencia, mientras que alguien que se hunde en su asiento transmite fragilidad. Quien mantiene el torso relajado y los movimientos fluidos suele parecer accesible. Quien se muestra rígido o tenso genera distancia. Aunque estas señales no cuentan toda la historia, marcan el tono con el que empiezan las interacciones. Las personas responden a lo que tu postura comunica incluso antes de escuchar lo que dices. Cada gesto estructural del cuerpo refleja un estado interno. Los hombros tensos señalan preocupación o alerta. Los brazos pegados al torso indican inseguridad. El pecho ligeramente hundido refleja un ánimo bajo o una necesidad de pasar desapercibido. En cambio, un cuerpo que se expande sin exageración da señales de confianza y estabilidad. La postura funciona como un contenedor emocional, aquello que vives por dentro termina manifestándose por fuera. Es posible disimular ciertos rasgos, pero el cuerpo siempre deja escapar detalles que hablan por ti. Uno de los aspectos más reveladores es el equilibrio corporal. Cuando alguien se siente seguro, reparte el peso de manera estable y natural. Si está incómodo, suele apoyarse en un solo pie, inclinarse hacia atrás o mover constantemente las piernas. Estos ajustes indican búsqueda de escape, impaciencia o desconexión.
La estabilidad en la postura, aunque parezca algo simple, es una de las señales más claras de serenidad y control emocional. También importa la dirección hacia la que apunta el cuerpo. No siempre se presta atención a esto, pero es una de las claves más potentes de lectura no verbal. El torso revela hacia dónde se orienta el interés. Si una persona dirige su cuerpo hacia ti, está presente y abierta. Si lo desvía, aunque mantenga una sonrisa, su mente está en otro sitio. En situaciones de conversación, el cuerpo que se aleja ligeramente indica necesidad de espacio. Cuando se inclina hacia adelante, refleja interés, curiosidad o conexión emocional. Esta orientación es difícil de manipular de manera sostenida, surge de la verdadera intención del momento. La postura cambia según la energía emocional que domina a la persona. Una postura rígida suele acompañar el estrés o la irritación. La rigidez es una forma de defensa, una reacción del sistema nervioso que prepara al cuerpo para afrontar lo desconocido. Por el contrario, una postura suelta y fluida muestra un estado mental más receptivo. Cuando alguien está a gusto, sus movimientos se vuelven más amplios, su respiración se suaviza y su cuerpo se sincroniza mejor con la conversación. Estas diferencias pueden parecer sutiles, pero se vuelven obvias cuando observas con intención. La respiración es un componente silencioso que influye directamente en la postura. Una respiración corta y alta crea tensión en el pecho y en los hombros. Una respiración profunda, en cambio, relaja el torso y permite una postura más abierta. Sin darte cuenta, detectas estas variaciones en los demás. Ves cómo alguien parece encogerse ante una situación difícil o cómo se expande cuando se siente cómodo. Interpretar estos cambios te ayuda a comprender en qué punto emocional se encuentra la persona, incluso cuando intenta ocultarlo. La postura también revela el grado de sinceridad emocional. Cuando las palabras dicen una cosa pero el cuerpo se contrae, la incoherencia se vuelve evidente. La incongruencia entre postura y discurso es una de las señales más fiables de que algo no encaja. Si alguien dice estar bien, pero su torso está hundido, sus hombros apretados y su cuello tenso, el cuerpo está mostrando algo distinto. No es necesario confrontar, basta con percibirlo para ajustar tu empatía y tu respuesta. Comprender la postura de los demás te permite anticipar emociones que aún no se expresan. Puedes notar el inicio de la impaciencia cuando alguien empieza a mover los pies. Detectas la tensión cuando el cuerpo se inclina hacia atrás. Percibes el entusiasmo cuando alguien se levanta con energía o cuando su postura cobra vida de manera natural. Esta lectura sutil te da una ventaja en tus relaciones porque ves las emociones mientras nacen, no solo cuando ya se han manifestado por completo. La postura también puede usarse de manera consciente para mejorar tus propias relaciones. Cuando ajustas tu cuerpo para mostrar más apertura, generas confianza. Cuando suavizas la tensión de los hombros, el ambiente cambia. Una postura alineada y estable proyecta claridad mental. No se trata de fingir, sino de permitir que tu cuerpo acompañe lo que quieres comunicar. La coherencia entre postura y emoción crea autenticidad, y la autenticidad fortalece cualquier vínculo humano. La postura es el gran narrador del cuerpo. Habla sin interrupciones, sin adornos y sin filtros. Al aprender a observarla, descubres un nivel de comunicación más profundo y más honesto. Entiendes lo que los demás sienten antes de que lo admitan y te vuelves más consciente de tu propio impacto en cada encuentro. Leer la postura es leer la esencia del momento, porque en ella se reflejan las verdades que las palabras no siempre se atreven a decir. Capítulo 4. Las manos, la verdad que se escapa entre los dedos. Las manos son uno de los canales más expresivos del lenguaje no verbal. Hablan incluso cuando la boca calla. Revelan nervios, entusiasmo, incomodidad y sinceridad con una precisión sorprendente. Hay quien intenta controlar su rostro y su postura, pero casi nadie puede controlar del todo sus manos, porque son la prolongación directa de la emoción. Cada movimiento, cada tensión y cada gesto es una pista que puede ayudarte a comprender lo que realmente sucede en el interior de una persona. Las manos son las primeras en reaccionar ante una emoción intensa. Cuando alguien está nervioso, las mueve más rápido, las aprieta o las esconde. Cuando siente miedo, se vuelven rígidas. Cuando está cómodo, sus gestos fluyen de forma suave y natural. Es un lenguaje tan inmediato que a veces la persona no se da cuenta de lo que está mostrando. Sin embargo, tú puedes verlo con claridad si entrenas tu atención.
Uno de los rasgos más reveladores es el impulso de tocarse a uno mismo. Cuando alguien atraviesa un momento tenso, suele tocarse la cara, frotarse las manos o acariciar su propio brazo. Este tipo de gestos funcionan como un mecanismo de calma. El cuerpo busca consuelo a través del contacto físico, como si quisiera equilibrar la emoción que lo desborda. Estos gestos no aparecen al azar, son señales directas de que la mente está intentando regular algo que no está bajo control. También es importante observar la forma en que las manos acompañan las palabras. Cuando una persona está segura de lo que dice, sus manos se mueven con un ritmo firme y coherente. Son gestos que refuerzan el mensaje y muestran claridad mental. Pero cuando las manos se vuelven caóticas, dubitativas o demasiado exageradas, suele significar que internamente hay confusión, inseguridad o necesidad de convencer más de lo necesario. No siempre es un intento consciente de manipulación, a veces simplemente es la expresión de un conflicto interno. Las manos también muestran dónde se concentra la tensión. Unos dedos apretados, un puño semicerrado o una mano rígida revelan emociones contenidas. Esa tensión puede ser enojo, estrés o temor. La clave está en observar si la tensión aparece de manera súbita o si se mantiene de forma constante. Un instante de dureza en las manos puede indicar una reacción emocional puntual. Una tensión permanente suele indicar un estado más profundo, algo que la persona lleva arrastrando durante más tiempo del que está dispuesta a admitir. El contacto con objetos es otra fuente de información valiosa. Muchas personas manipulan lo que tienen cerca cuando están nerviosas: una botella, un bolígrafo, un anillo o cualquier pequeño objeto que les permita liberar la energía interna. Este comportamiento muestra la necesidad de descargar tensión sin hacerlo visible de forma directa. Es como si las manos se convirtieran en un escape silencioso que delata lo que la persona intenta controlar mentalmente. La forma en que las manos buscan esconderse también dice mucho. Cuando alguien coloca sus manos en los bolsillos, detrás de la espalda o debajo de la mesa, suele estar experimentando inseguridad o deseo de ocultar sus emociones. Las manos escondidas son manos que quieren evitar ser observadas. A veces se trata de timidez, otras de falta de confianza, y otras de una emoción que la persona teme mostrar. Cuando alguien está cómodo, sus manos rara vez buscan refugio, permanecen visibles y se mueven con libertad. La distancia entre las manos y el cuerpo también comunica. Las manos muy pegadas al torso muestran protección o reserva. Es un gesto típico de alguien que no quiere exponerse emocionalmente. En cambio, cuando las manos se alejan un poco del cuerpo, cuando se abren y ocupan un espacio natural, se percibe una mayor seguridad y conexión. Estas diferencias parecen mínimas, pero transmiten con fuerza la forma en que la persona está experimentando el momento. El modo en que las manos entran en contacto con otras personas también revela aspectos profundos. Un apretón de manos débil refleja inseguridad o incomodidad. Un apretón excesivamente fuerte puede mostrar necesidad de dominio o ansiedad encubierta. Las manos que se acercan con suavidad transmiten confianza y respeto. Observar la calidad de esos contactos te ayuda a entender cómo alguien quiere relacionarse contigo incluso antes de empezar la conversación. Otro aspecto importante es la coherencia entre las manos y el rostro. Cuando las manos expresan una cosa y la cara otra, la incoherencia se vuelve evidente. Tal vez alguien sonría, pero sus dedos se aprietan con fuerza. Tal vez diga que está tranquilo, pero juguetea sin parar con su ropa. Estas discrepancias son señales de que la emoción real está escondida detrás del discurso verbal. No siempre significa que la persona quiera engañarte, muchas veces ni siquiera sabe cómo expresar lo que siente. Las manos no solo revelan emociones, también moldean la forma en que los demás te perciben. Al usar tus manos de manera consciente, puedes transmitir claridad, calidez y seguridad. Gestos suaves y fluidos generan confianza. Manos relajadas envían un mensaje de calma. La apertura en los movimientos facilita la comunicación. Cuando te das cuenta de que tu cuerpo también está enviando señales, aprendes a ajustar tu presencia para que coincida con lo que realmente quieres transmitir. Observar las manos de los demás y aprender a gestionar las tuyas crea un equilibrio poderoso. Te convierte en alguien capaz de interpretar emociones sin necesidad de palabras y en alguien que comunica desde la autenticidad. Las manos son un mapa emocional abierto a la vista de todos, pero solo quienes aprenden a leerlo descubren la profundidad que esconde.
Dominar este lenguaje te permite entender mejor a las personas y responder con más empatía, más precisión y más humanidad. Aquí, entre los dedos y los gestos, se ocultan verdades que pocas veces se dicen en voz alta. Capítulo 5. La voz del cuerpo en movimiento, desplazamientos, ritmo y energía. El cuerpo no solo comunica cuando está quieto, también habla mientras se mueve. Cada paso, cambio de dirección o ajuste en la forma de caminar revela el estado emocional de una persona con tanta precisión como una mirada o un gesto. El movimiento corporal es espontáneo, difícil de manipular y profundamente sincero. Incluso alguien que intenta mostrarse seguro no puede evitar que su manera de desplazarse delate tensión, duda o entusiasmo. El movimiento es la expresión más natural del interior, una huella emocional que se proyecta en el espacio a través del cuerpo. Observar cómo se mueve una persona te da acceso a una lectura diferente. No se trata de analizar con frialdad, sino de aprender a ver aquello que normalmente se pasa por alto. El cuerpo humano se adapta a lo que siente en tiempo real, y ese ajuste queda impreso en la forma en que alguien se acerca a los demás, se aleja, se detiene o avanza. Cuando comprendes estos matices, descubres un lenguaje silencioso que te permite entender mejor a quienes te rodean. El primer indicio suele estar en el ritmo. Una persona que se mueve con pasos rápidos y cortos suele vivir un momento de nerviosismo, impaciencia o ansiedad. No siempre es consciente de ello, simplemente su energía interna se derrama en sus movimientos. En cambio, quien camina con un ritmo pausado y constante muestra mayor estabilidad emocional. No significa necesariamente calma absoluta, pero sí un control más firme sobre lo que siente. El ritmo del movimiento es como una melodía emocional que se reproduce sin querer. La dirección del movimiento también es reveladora. Cuando alguien se acerca de frente y sin titubeos, demuestra claridad y presencia. Si se mueve en diagonal, rodeando o evitando un punto específico, suele haber incomodidad o falta de seguridad. A veces basta con observar cómo una persona se aproxima a un grupo para entender si se siente bienvenida o si teme ser juzgada. El cuerpo adopta rutas que expresan la emoción del momento, como si el espacio físico fuera un reflejo del espacio mental. La velocidad con la que una persona cambia de posición también cuenta una historia. Quien reacciona con movimientos bruscos suele estar en tensión o alerta. Esa energía rápida y cortante surge cuando el sistema nervioso está acelerado. Por el contrario, los movimientos fluidos y redondeados se asocian con un estado de mayor armonía. Incluso cuando alguien está concentrado, si su energía es estable, su cuerpo fluye sin sobresaltos. Observar estos matices permite comprender el nivel de carga emocional que lleva consigo en ese instante. Otro aspecto clave está en la intención del movimiento. A veces una persona se acerca con energía porque siente entusiasmo. En otras ocasiones, avanza demasiado rápido porque quiere imponer su presencia. La misma acción, pero con intenciones distintas. El secreto está en percibir la energía detrás del movimiento. Una aproximación amable tiene un ritmo natural, sin tensión acumulada. Una aproximación invasiva suele llevar un impulso extra, un peso interno que se proyecta hacia afuera. Esto marca la diferencia entre alguien que se acerca para conectar y alguien que se acerca para dominar. La distancia que alguien mantiene mientras se mueve también es significativa. Cada persona tiene un espacio interno que protege de manera instintiva. Cuando alguien invade el espacio ajeno sin darse cuenta, suele reflejar falta de sensibilidad o exceso de confianza. Si alguien se retira más de lo habitual, es señal de que necesita protección emocional. Esta distancia no es fija, cambia según la relación, el estado emocional y el contexto. Ver cómo varía te permite saber qué tan abierta o cerrada está la persona en ese momento. El cuerpo también se expresa a través de sus pausas. Un movimiento que se detiene de manera abrupta indica sorpresa, tensión o un pensamiento inesperado. Una pausa natural muestra seguridad. A veces, la parte más importante del lenguaje no verbal no está en el movimiento continuo, sino en esos instantes en los que el cuerpo se detiene para procesar algo. Es ahí donde se revela la emoción más profunda, porque la pausa es espontánea, auténtica y difícil de disfrazar. Otro factor importante es la coherencia entre el movimiento y las demás señales corporales. Cuando alguien dice estar bien, pero su cuerpo se mueve de forma errática, hay un mensaje oculto. Tal vez intenta mantener la calma con palabras, pero el movimiento revela incomodidad. En cambio, cuando la intención,
la postura y el desplazamiento coinciden, la autenticidad se percibe de inmediato. La coherencia corporal genera confianza porque el cuerpo no está luchando contra lo que la persona siente. Ese equilibrio es uno de los indicadores más poderosos de honestidad emocional. También es revelador observar cómo una persona usa el espacio a su alrededor. Hay quienes se expanden demasiado, ocupando más territorio del necesario. Esto puede reflejar necesidad de control o un deseo inconsciente de parecer más fuertes. Otros se hacen pequeños, comprimiéndose en un rincón o moviéndose con pasos mínimos. Esta contracción suele ser señal de inseguridad, fatiga emocional o necesidad de invisibilidad. El uso del espacio es una declaración silenciosa de cómo se siente alguien en su mundo interior. Los movimientos repetitivos también hablan. Alguien que balancea su pie sin parar, que cambia constantemente de posición o que juega con el borde de su ropa está manifestando una sobrecarga emocional que necesita liberar. Son gestos automáticos que no se realizan con intención consciente. Funcionan como pequeñas válvulas de escape que permiten al cuerpo mantener el equilibrio. Observar estos detalles te permite ver la tensión que alguien intenta ocultar. El movimiento corporal es la narración más completa del estado emocional. Es la suma de ritmo, dirección, energía y pausas. Cuando lo observas con atención, entiendes a las personas desde una profundidad diferente. No necesitas analizar ni juzgar, basta con percibir. Esta habilidad te permite anticipar emociones, conectar con más empatía y responder de forma más adecuada. El cuerpo en movimiento es un libro abierto que pocos saben leer, pero una vez que aprendes, las relaciones cambian, se vuelven más claras, más humanas y mucho más auténticas. ¿Te gustaría recibir contenido extra y ser de los primeros en ver cada video? Hazte miembro del canal y desbloquea beneficios exclusivos. Tu apoyo hace posible este contenido. Capítulo 6. La mirada, el reflejo más sincero de la emoción. Los ojos son la ventana más directa al mundo interior de una persona. Antes de que alguien hable, antes de que su cuerpo adopte una postura concreta, su mirada ya está transmitiendo información. Es un canal profundamente honesto, porque resulta muy difícil manipularlo por completo. Incluso quien intenta fingir seguridad o tranquilidad no puede evitar que sus ojos delaten tensión, duda, interés o distancia. La mirada es el lenguaje más inmediato y más íntimo del cuerpo, un puente emocional que conecta a las personas de una forma que las palabras jamás alcanzan. La mirada muestra dónde está realmente la atención. Cuando alguien mira de forma sostenida y sin tensión, está presente en la interacción. Su mente está ahí, contigo. En cambio, cuando la mirada se dispersa, se fuga hacia los lados o se pierde en un punto indefinido, refleja distracción interna o incomodidad. No hace falta que la persona lo admita con palabras, basta con observar cómo sus ojos buscan refugio en cualquier lugar excepto en el tuyo para comprender que algo no fluye del todo bien. La emoción también colorea la manera en que una persona mira. Una mirada serena tiene un ritmo suave, pausado, casi natural. Una mirada ansiosa se mueve más rápido, cambia de dirección con frecuencia y rara vez se mantiene fija. La dilatación de las pupilas es otra señal poderosa. Aunque no puedas medirla de manera técnica, puedes percibir cuando los ojos se abren ligeramente más por sorpresa, interés o atracción, y cuando se reducen por tensión o juicio. Es un microcambio que el cuerpo expresa sin esfuerzo, como una reacción puramente biológica ante lo que siente. El contacto visual sostenido suele ser una señal de seguridad emocional. No significa desafío ni agresividad, es un modo de decir estoy aquí, escucho, me interesa lo que ocurre. Pero cuando ese contacto se vuelve excesivamente intenso, rígido o invasivo, muestra tensión interna o necesidad de imponerse. Es una mirada que no fluye, que se mantiene fija por control y no por conexión. La diferencia entre una mirada natural y una mirada obligada es evidente cuando prestas atención al ritmo, a la suavidad y al parpadeo. El parpadeo también comunica. Cuando alguien parpadea de manera más rápida de lo normal, suele estar nervioso, sorprendido o sometido a una carga emocional intensa. En cambio, un parpadeo lento y regular indica un estado más estable y relajado. El cuerpo regula este movimiento de forma instintiva, no se puede fingir por mucho tiempo. Por eso, observar cómo parpadea una persona te permite saber si sus palabras están alineadas con su verdadero estado interno. Una de las señales más reveladoras es la dirección hacia la que se mueve la mirada.
Cuando alguien evita mirar directamente, no siempre está mintiendo. A veces simplemente siente vergüenza, inseguridad o necesidad de proteger su intimidad emocional. La evasión puede significar esfuerzo mental, conflicto interno o miedo a ser visto realmente. Pero cuando la evasión es constante y coincide con tensión corporal, ahí sí suele haber un mensaje oculto que la persona no quiere mostrar. La coherencia entre mirada y cuerpo siempre revela la verdad. La mirada también muestra el tipo de conexión que alguien quiere establecer. Una mirada cálida, que se suaviza y se mantiene unos segundos, refleja apertura y empatía. Es una invitación silenciosa a conectar. Una mirada fría, en cambio, se vuelve más estrecha, más rígida, más calculada. La frialdad no siempre es rechazo, a veces es autoprotección. Pero en cualquier caso, comunica distancia emocional. Las personas pueden fingir una sonrisa, pero es casi imposible fingir calidez en la mirada. La mirada delata el verdadero clima interno. Cuando alguien está triste, los ojos suelen bajar ligeramente, los párpados pierden energía y la mirada se vuelve más lenta. Cuando alguien está enfadado, los ojos se enfocan con mayor dureza y los párpados se tensan. Cuando alguien está feliz, los ojos se iluminan, se abren con naturalidad y el parpadeo se equilibra. Estas señales son tan universales que incluso los niños las interpretan sin haber aprendido ninguna técnica. La mirada es un lenguaje biológico, inscrito en la esencia humana. Observar la mirada no es solo interpretar. También te ayuda a calibrar tus propias emociones y a responder de una manera más empática. Cuando percibes que alguien desvía la mirada porque se siente inseguro, puedes suavizar la tuya para que se sienta más cómodo. Cuando notas que alguien mantiene una mirada firme porque necesita ser escuchado, puedes sostenerla un poco más. La comunicación no verbal no es una técnica para juzgar, sino un puente para comprender. Y la mirada es el puente principal. También es importante ver la coherencia entre la mirada y el mensaje verbal. Cuando alguien afirma estar bien, pero sus ojos están apagados, la incongruencia es evidente. Cuando dice no estar enfadado, pero su mirada se estrecha, el cuerpo lo contradice. La mirada es la primera en reaccionar a una emoción auténtica y la última en adaptarse cuando alguien intenta ocultarla. Por eso es un indicador tan fiable y tan valioso para quien busca comprender más allá de la superficie. La mirada no solo revela emociones, también construye la calidad de una relación. Las conexiones más profundas nacen cuando dos miradas se encuentran sin tensión. En ese breve instante, las defensas bajan y aparece la autenticidad. Ese punto de encuentro crea confianza, calma y una sensación de comprensión que las palabras no logran igualar. Aprender a leer las miradas es aprender a leer la esencia del ser humano. Cuando dominas este lenguaje silencioso, ya no necesitas adivinar lo que una persona siente. Lo ves, lo reconoces, lo entiendes sin que nadie tenga que explicarlo. La mirada se vuelve un mapa emocional, una guía clara para navegar las relaciones con más sensibilidad, más intuición y más claridad. En los ojos de los demás se reflejan emociones que nunca fueron pronunciadas, y saber leerlas transforma por completo la forma en que te relacionas con el mundo. Capítulo 7. La mirada que revela más que 1000 palabras. La mayoría de las personas cree que mirar a alguien a los ojos es simplemente cortesía o educación. En realidad, la mirada es uno de los elementos más potentes del lenguaje no verbal. Es una ventana que deja ver el mundo interno de cada individuo, incluso cuando intenta ocultarlo. Quien aprende a descifrarla puede entender motivaciones, intenciones, niveles de sinceridad e incluso emociones que la persona aún no ha procesado conscientemente. La mirada nunca es neutra, siempre comunica algo, incluso en silencio. Cuando entras en una conversación y tus ojos se encuentran con los del otro, se crea un intercambio de información que va mucho más allá de las palabras. No se trata solo de cuánto tiempo mantienes el contacto visual, sino de cómo lo haces, qué expresas mientras lo sostienes y qué ocurre alrededor de ese gesto. La mirada puede mostrar interés genuino, curiosidad, afecto o atracción, pero también puede delatar incomodidad, inseguridad, rechazo o desconfianza. Las palabras pueden suavizarse, justificarse o incluso manipularse. Los ojos, en cambio, suelen ser mucho más honestos. El contacto visual prolongado puede reflejar seguridad y apertura. Una persona que mantiene la mirada sin tensión demuestra calma y autenticidad. Pero si ese contacto se vuelve demasiado fijo, sin parpadeo y sin movimiento natural,
deja de transmitir seguridad y comienza a proyectar dominación o invasión. En el extremo contrario, evitar la mirada de manera constante suele interpretarse como nerviosismo, incomodidad o falta de confianza. Sin embargo, no siempre significa mentira. Muchas personas desvían la mirada porque reflexionan antes de responder o porque sienten vergüenza o timidez. La clave está en observar el contexto y la coherencia entre la mirada y el resto del cuerpo. La dirección de los ojos también revela una enorme cantidad de información. Cuando alguien mira hacia arriba, suele estar accediendo a imágenes mentales o tratando de recordar algo. Si lo hace hacia abajo, puede estar conectando con emociones, incomodidad o introspección. Mirar hacia los lados suele ser una señal de atención hacia estímulos externos o una reacción a la presión social. Nada de esto debe interpretarse de forma rígida. No hay fórmulas universales. Lo importante es observar patrones y combinarlos con el tono de voz, la postura corporal y la situación en la que tiene lugar la conversación. La dilatación de las pupilas es otro indicador muy revelador. Aunque es involuntaria, refleja activación emocional. Las pupilas se dilatan cuando algo nos interesa, nos atrae o nos genera estímulo. Por eso, muchas veces puedes descubrir que a alguien le entusiasma una idea o le gusta una persona incluso antes de que diga una sola palabra. Del mismo modo, las pupilas tienden a contraerse bajo tensión, rechazo o malestar. Esta reacción es automática, no se puede controlar conscientemente, y es uno de los indicios más fiables de toda la comunicación no verbal. Los parpadeos también hablan. Un parpadeo normal es tranquilo y natural. Cuando alguien parpadea demasiado, suele estar experimentando ansiedad, estrés o inseguridad. En cambio, cuando casi no parpadea, puede estar intentando mantener el control, procesando información rápidamente o concentrándose de forma intensa. A veces, la ausencia de parpadeo se usa para intimidar o ejercer presión, sobre todo en conversaciones tensas, negociaciones o discusiones. La mirada emocional es quizá la más poderosa. Hay ojos que se iluminan cuando alguien siente alegría o entusiasmo. Otros se vuelven más pequeños y tensos cuando aparece la tristeza. La ira hace que la mirada se afile y que el entrecejo se contraiga. La sorpresa abre los ojos, ampliando el campo visual. El miedo los vuelve inestables y rápidos, como si buscaran una salida. Cuando aprendes a identificar estas señales, puedes detectar emociones antes de que la persona las reconozca verbalmente. En las relaciones sociales, la mirada juega un papel fundamental. Nos ayuda a medir la conexión con el otro. Cuando conversas con alguien que te mira con atención sincera, sientes que te escucha de verdad. Por el contrario, una mirada dispersa transmite desinterés o falta de presencia. En relaciones sentimentales, la mirada es aún más intensa. El modo en que dos personas se observan puede decir más que cualquier declaración. La atracción, la complicidad y la intimidad suelen expresarse primero en los ojos, mucho antes de que el cuerpo o las palabras entren en juego. También existen miradas defensivas. Son rápidas, evasivas, inquietas, buscando constantemente rutas de escape. Aparecen cuando alguien siente riesgo, amenaza o incomodidad. Estas miradas suelen acompañarse de hombros tensos, manos inquietas o respiración acelerada. No indican necesariamente engaño, sino protección. Por eso, en vez de juzgar, conviene interpretar desde la empatía y la observación consciente. En entornos profesionales, la mirada tiene un impacto decisivo. Un líder que mira a su equipo con serenidad y claridad genera confianza. Un vendedor que mantiene un contacto visual equilibrado transmite credibilidad. Un negociador que observa sin agresividad, pero con firmeza crea una posición sólida sin necesidad de imponerla verbalmente. La mirada adecuada puede abrir puertas, aliviar tensiones y facilitar acuerdos. Aprender a leer la mirada no se trata solo de observar, sino de sentir. Se trata de conectar con las emociones ajenas sin arrogancia y sin precipitar conclusiones. Cada mirada es un mundo, pero si prestas atención al ritmo, al brillo, a la intensidad y al movimiento, descubrirás que la mayoría de las personas se comunican mucho más de lo que creen. La mirada es la verdad más cercana que tenemos al interior de cada ser humano. Cuando aprendes a interpretarla, tu forma de relacionarte cambia para siempre. Capítulo 8. La sonrisa, entre la sinceridad y la máscara social. La sonrisa es uno de los gestos más complejos y a la vez más reveladores del lenguaje no verbal.
Puede transmitir alegría, afecto, complicidad, nerviosismo o incluso ocultar emociones contradictorias. Aunque parece simple, no todas las sonrisas son iguales ni dicen lo mismo. Aprender a distinguir la sonrisa genuina de la fingida es una de las claves para leer con precisión a las personas y comprender lo que sienten realmente en un momento dado. Una sonrisa auténtica se refleja no solo en los labios, sino en todo el rostro. Los músculos alrededor de los ojos se contraen ligeramente, creando lo que se conoce como arrugas de expresión o líneas de risa. Este tipo de sonrisa, llamada sonrisa de Duchenne, es un indicador confiable de que la emoción que se expresa es real. En cambio, una sonrisa que solo involucra los labios, sin movimiento en los ojos, suele ser un intento consciente de aparentar amabilidad, cortesía o aprobación, pero carece de autenticidad emocional. La diferencia es sutil, pero perceptible cuando se observa con atención. El contexto es fundamental para interpretar una sonrisa. No se trata de catalogarla como buena o mala, sino de entender qué comunica en cada situación. Una persona puede sonreír mientras se siente incómoda o ansiosa, utilizando el gesto como un escudo social. En otras ocasiones, una sonrisa puede surgir de manera espontánea ante un estímulo agradable, mostrando entusiasmo, aprobación o simpatía. Observar la coherencia entre la sonrisa, los ojos y la postura ayuda a diferenciar la emoción real del gesto aprendido. También es importante la duración y el ritmo de la sonrisa. Una sonrisa demasiado breve puede ser un reflejo de incomodidad o evasión, mientras que una sonrisa prolongada y sostenida suele indicar placer, interés o disfrute genuino. Algunas sonrisas aparecen y desaparecen en milisegundos, casi imperceptibles, pero son microexpresiones que delatan emociones fugaces como sorpresa, miedo o duda. Detectarlas requiere concentración, pero su interpretación ofrece información valiosa sobre los sentimientos que la persona aún no ha verbalizado. El momento en que surge la sonrisa revela mucho sobre la relación entre los interlocutores. Una sonrisa que aparece como respuesta inmediata a una frase, un gesto o una acción refleja conexión y sintonía. Una sonrisa retrasada, que parece surgir después de un instante de reflexión, puede indicar cálculo, reserva o duda. La sincronía entre la sonrisa de una persona y la tuya también crea un efecto de complicidad inconsciente. Cuando ambos sonríen al mismo tiempo, se genera una sensación de cercanía y armonía emocional. La intensidad de la sonrisa también comunica. Sonrisas suaves transmiten tranquilidad, cortesía o afecto moderado. Sonrisas amplias y enérgicas muestran entusiasmo, alegría genuina o aprobación intensa. Una sonrisa forzada, rígida o asimétrica puede indicar tensión, nerviosismo o deseo de ocultar un estado emocional distinto al que se muestra. La observación de estas diferencias permite captar matices importantes que las palabras no revelan. Las manos y la postura suelen acompañar a la sonrisa, reforzando o contradiciendo su mensaje. Una sonrisa acompañada de una postura abierta, movimientos suaves y mirada directa refuerza la autenticidad del gesto. Por el contrario, si la sonrisa aparece mientras los hombros están tensos, los brazos cruzados o la mirada se desvía, probablemente esté enmascarando otra emoción. La coherencia entre los distintos canales del lenguaje no verbal es la clave para interpretar correctamente lo que la sonrisa realmente comunica. Además, la sonrisa tiene un papel social poderoso. Sirve para generar simpatía, suavizar conflictos, crear cercanía y establecer confianza. Las personas que dominan el arte de sonreír de manera consciente pero auténtica suelen establecer relaciones más fluidas y positivas. Sin embargo, también es un arma sutil. Sonrisas manipuladoras o estratégicas pueden inducir emociones específicas en los demás, por lo que es crucial aprender a leer la intención detrás de cada gesto. Aprender a interpretar la sonrisa te permite distinguir entre lo que se dice y lo que realmente se siente. Te ayuda a identificar emociones ocultas, a entender estados de ánimo y a ajustar tu comportamiento para mejorar la conexión con los demás. La sonrisa no es solo un gesto de amabilidad, es un espejo emocional, un código silencioso que revela lo que muchas veces las palabras no alcanzan a expresar. Reconocer sus matices te da acceso a una comprensión más profunda y auténtica de quienes te rodean. Capítulo 9. La voz, el sonido que delata emociones. La voz es mucho más que un instrumento para comunicar palabras. Es un canal de información emocional que, consciente o inconscientemente, revela cómo se siente una persona, cuál es su estado de ánimo y cómo se relaciona con el mundo. La entonación,
El ritmo, el volumen y la cadencia de la voz son indicadores poderosos del lenguaje no verbal. A través de ellos, se pueden percibir inseguridad, confianza, entusiasmo, nerviosismo o tristeza, incluso cuando las palabras dicen algo distinto. El tono de voz es uno de los elementos más reveladores. Una voz cálida y modulada transmite cercanía y empatía. Una voz tensa o aguda refleja ansiedad, miedo o estrés. El cambio de tonalidad durante una conversación indica reacción emocional. Por ejemplo, un leve aumento en la altura de la voz puede ser un signo de excitación o molestia. Un descenso súbito puede señalar introspección, tristeza o cansancio. El oído entrenado puede captar estas variaciones y entender mejor la emoción detrás de las palabras. El ritmo y la cadencia también comunican mucho. Alguien que habla demasiado rápido puede estar ansioso, impaciente o intentando ocultar inseguridad. Quien habla despacio y con pausas refleja control, reflexión o serenidad. La velocidad con la que se articulan las palabras es un reflejo directo del estado interno. Observar los patrones de habla ayuda a identificar emociones ocultas y anticipar reacciones antes de que se expresen de manera consciente. El volumen de la voz es otro indicador sutil. Un aumento repentino en el volumen puede señalar frustración, énfasis o necesidad de imponer autoridad. Una voz baja y contenida suele reflejar timidez, reserva o vulnerabilidad. No se trata de juzgar, sino de comprender. El volumen no solo informa sobre la emoción presente, sino también sobre la intención de influir en el entorno y de conectar con quienes escuchan. Los silencios y las pausas son parte integral de la comunicación vocal. Una pausa antes de responder puede ser una señal de reflexión, de duda o de tensión emocional. El silencio sostenido indica necesidad de procesar información o emoción intensa. Al contrario, un flujo continuo y sin interrupciones refleja seguridad y comodidad. Aprender a interpretar estos espacios entre palabras ofrece una lectura más completa de la mente y del estado emocional de la persona. El timbre de la voz, su color natural, también refleja emociones. Una voz áspera o entrecortada puede revelar cansancio, preocupación o estrés. Una voz suave y melodiosa suele transmitir calma y apertura. El timbre es un reflejo del cuerpo y de la respiración. Cuando el sistema nervioso está alterado, la voz lo refleja inmediatamente, antes incluso de que la persona sea consciente de ello. La coherencia entre la voz y otros elementos del lenguaje no verbal es fundamental. Si alguien dice sentirse tranquilo pero su voz tiembla o sube de tono, hay un desajuste que revela emociones ocultas. Observar cómo la voz se integra con la postura, los gestos y la expresión facial permite interpretar el mensaje completo de manera más precisa. La voz es una señal constante que acompaña cada interacción, y cuando se interpreta junto con otros indicadores, ofrece una comprensión profunda del estado emocional de la persona. Finalmente, la voz tiene un poder de conexión enorme. Una entonación adecuada, combinada con ritmo, volumen y expresión genuina, puede generar confianza, cercanía y empatía inmediata. Saber leer la voz de los demás te permite responder de manera consciente, ajustar tu comunicación y fortalecer relaciones. La voz no solo transmite información, delata emociones, intenciones y estados internos, convirtiéndose en una herramienta esencial para comprender y conectar con las personas más allá de las palabras. Literatura del éxito crece contigo. Ahora puedes unirte como miembro y acceder a contenido especial al que solo los miembros tendrán acceso. Gracias por apoyar este proyecto.